Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera Carmelo Jordá, compañero además de sección de viajes y escapadas. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues encantado de estar aquí. Me gustaría más estar viajando, pero bueno, tampoco está mal. Como segunda opción. Oye, es que también es la forma que tienes de conseguir material para que luego tengamos la sección de viajes y nos vayamos de viajes todos Si no viajo no puedo contar viajes, eso es impepinable. Efectivamente. También contamos con Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, a pesar del socialismo. A pesar del socialismo imperante. Y Marcela Rigía, abogada. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantada también de estar aquí con vosotros. Bueno, antes de comenzar, tenéis café, tenéis también los Saulitos, que ya son una institución en este programa, gracias a Pastelería Saúl, que desayunamos todos los sábados y domingos, con tiendas en Arturo, Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, y también servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 300 3101. Y un recordatorio antes de comenzar, porque ya está a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España, donde analizo cómo España, por desgracia, a pesar de todo lo que nos están vendiendo, intenta colarnos el gobierno, nos estamos empobreciendo, no solo a nivel económico, sino que además estamos transitando en un declive político, social e institucional ciertamente preocupante, pero de todo se sale, incluso del socialismo. Del sanchismo ya veremos, a lo mejor más que salir hay que echarles a patadas, pero bueno, la cuestión es que hay solución incluso para el socialismo y lo abordo en mi libro Socialismo, la ruina de España, que ya está a la venta en librerías y en Amazon. Señores, vaya la que se ha liado con la absolución de Dani Alves, la que se ha liado entre el feminismo y el rojerío imperante, ha generado un revuelo político de primer orden, pero que también con consecuencias a nivel jurídico, judicial, ciertamente preocupantes, porque ha habido todo tipo de declaraciones por parte de ministras del gobierno, por parte de sus voceros mediáticos, por parte de exministras como Irene Montero. Simplemente os recuerdo, Dani Alves, en febrero del año 2024, fue condenado a 4 años y medio de prisión por una agresión sexual presuntamente cometida en el baño de una discoteca de Barcelona a finales del año 2022. Se comió casi 400 días de prisión provisional, 14 meses, tuvo que depositar un aval de 1 millón de euros para salir en libertad provisional. Después de esa sentencia fue condenado, recurrió, y la cuestión es que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha absuelto con una sentencia ciertamente dura contra la resolución de la Audiencia Provincial de Cataluña. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencia adoptada por unanimidad, 4 magistrados, 3 de ellos mujeres, 2 de ellas de corte progresista, de izquierdas, dice literalmente que el relato de la denunciante no es fiable. Y como no es fiable, pues hay un principio jurídico fundamental, Marcela, y me gustaría empezar contigo, que tú además eres abogada, que es, ante la duda, pues prima la presunción de inocencia y por lo tanto hay que decretar la absolución. Marcela. Bueno, efectivamente, ese principio en derecho se llama duda razonable, ¿no? Y el derecho penal en España se utiliza como última ratio, también decimos los juristas, ¿no? Como última intervención. Entonces, bueno, pues eso es lo que al final analiza esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y bueno, pues sin perjuicio del relato de los hechos y la realidad de las instancias anteriores, bueno, pues la realidad es esa, que al final el derecho penal es de mínima intervención y en este caso, bueno, pues ha beneficiado a Dani Alves. Aquí la cuestión no es tanto si esa intervención ha sido mínima o no, sino si esta ley de solo sí es sí, ¿no? Solo sí es sí, hermana, yo sí te creo. Exacto, que yo la llamo solo sí es sí a delincuentes en las calles porque es lo que provocó de facto y va a seguir provocando. ¿Es eficiente o no es eficiente, ¿no? Y, o sea, sin perjuicio de la realidad del caso en cuestión, ¿no? Y al final, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia ha fallado así y bueno, pues
O sea, en el análisis jurídico pues es lo lógico porque el derecho penal es de mínima intervención. Sí, en el análisis jurídico puede tener sentido, pero la absolución de Dani Alves ha sido tomada como un ataque directamente a las mujeres, una defensa de los presuntos violadores. Ha generado un revuelo a nivel político muy, pero que muy sustancial. Me gustaría empezar a nivel de declaraciones con la que a mí me parece la más escandalosa que he escuchado, y mira que hemos escuchado cosas, en los últimos tiempos. Atención a lo que dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Qué vergüenza que la presunción de inocencia se ponga por encima del testimonio de mujeres. Bueno, yo, de verdad, he escuchado cosas aberrantes bajo el gobierno de Pedro Sánchez, pero que esto es la anulación directamente de un principio esencial, ya no digo de cualquier democracia, sino de cualquier país mínimamente civilizado, que es la presunción de inocencia. Qué vergüenza que esa señora haya llegado a ministra. Pues ahí la tienes, como ministra y vicepresidenta. Es tremendo. Es que además María Jesús Montero, cada vez que habla, demuestra una ignorancia sobre el tema que trate, atroz. Y una falta de decoro también atroz, porque, hombre, cuando no sabes de algo, lo suyo es que te tapes un poco. Quiere decir, no sé, una persona además que ya está acostumbrada a la exposición pública, tendría que tener esas habilidades, si no sabe de algún tema, tratar de disimular un poco, capear la cuestión. Claro, como no sabe de nada, no podría hablar de nada, eso es verdad, pero es tremendo, es brutal. La presunción de inocencia es algo así, para que nos hagamos una idea, como la civilización. Algo así, no, es la civilización. Exacto, es la diferencia, esta mañana lo comentabas tú, has utilizado la palabra barbarie, y es que es así, es la diferencia entre la barbarie y la civilización, es la diferencia entre un sistema de justicia que se basa en hechos, en procedimientos, en pruebas, y un sistema de justicia que es, bueno, pues la justicia popular que había en ciertos regímenes, que si aquel que tiene que ser condenado es condenado y ya está, y da igual lo que den las pruebas. Entonces, eso es la presunción de inocencia, y esta señora viene aquí a cargársela. Que se ande con cuidado, porque como la presunción de inocencia se aplique así en su caso, para ella puede llegar el momento que algunas ayudas que se han dado, temas tejemanejes en los que ha estado ella, la lleven directamente a verse así detrás de unas rejas o en una habitación con la puerta, con la llave por fuera, bastante más rápido de lo que ella se cree. Es decir, que a lo mejor la presunción de inocencia dentro de un tiempo prudencial no le viene tan mal a ella, porque este gobierno, lo hemos visto todos, está hasta las cejas en asuntos de corrupción que han afectado a muchos ministerios, y en el suyo también hay asuntos, inspecciones que no se han hecho, por ejemplo, que habría que ver un poco esto, te digo, sin presunción de inocencia. Cuidado, Marichus, cuidado, que igual te llevas una sorpresa y te levantas un día y estás a la sombra. Pero solo una matización con respecto a lo que comentas, es que ellos hablan que la presunción de inocencia hay que anularla solo y exclusivamente en lo que ellos denominan la justicia feminista. Es decir, en el caso de que un hombre sea acusado de algún tipo de agresión de carácter sexual por una mujer. Entonces, en ese caso, no hay presunción de inocencia. Lo que diga la mujer va a misa, existan o no pruebas, se pueda o no contrastar su versión. Porque esa es la inquisición moral que se ha instaurado en el siglo XXI, y no hay nada más inquisidor y prohibitivo y tal que lo que ellos llaman la justicia social, que es su justicia, ¿no? María Jesús Mentira, yo no le llamo Montero, le llamo María Jesús Mentira porque es una mujer que antes de despertarse ya ha mentido un par de veces o tres. Es una analfabeta funcional y orgullosa, ¿no? Dicen que la ignorancia es atrevida, en su caso es atrevida y violadora, porque es que viola constantemente el conocimiento, viola constantemente la razón, viola constantemente la verdad, viola constantemente el sentido común y viola constantemente la realidad. Que diga que el testimonio por sí mismo
es más importante que la presunción de inocencia si nos basamos en ese razonamiento de la política posiblemente más ignorante, menos formada y que más se pelea con el diccionario de toda la clase política, pues si eso es así, podemos decir que ella es una corrupta por haber formado parte de la trama de los ERE que robó a los parados andaluces durante 20 años, y podemos decir que ella es la que lidera la trama del saqueo a los españoles del Ministerio de Hacienda para llevárselo a paraísos fiscales. El testimonio de una mujer contra los poderosos. Carmen Pano, que ha dicho que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE. Una mujer contra los poderosos. En una bolsa. Todos a la cárcel. Si el testimonio es más importante que la presunción de inocencia, en base a las informaciones que han aparecido... el testimonio de una mujer. Y que algunos, y que algunos ya se han publicado. Ella es una corrupta por haber formado parte de la trama de los ERE que roba a los parados, y ella se está llevando dinero a paraísos fiscales del dinero que roba Hacienda, ¿no? Hay que decir eso también. O entonces ya ella no tiene presunción de inocencia. Y cuando habla de los poderosos, ¿a quién se refiere? Porque ella es poderosa. Hablamos de la número 2 del gobierno. Es decir, que mañana si Pedro Sánchez, por lo que sea, tuviera que... ella ocuparía su lugar. Entonces, ella no es poderosa. Cuando salen todas las informaciones sobre las cuentas que aparecen a nombre suyo en determinado país caribeño, muy favorito de los socialistas por otra parte, ¿hay que creer esas informaciones o le damos algún tipo de pábulo a que eso sea mentira según ese testimonio? Cuando dicen que está utilizando el Ministerio de Hacienda para acosar a rivales políticos y para presionar a aquellos que no le bailan el agua, también es testimonio de presunción de inocencia. Cuando reformó su cocina por capricho propio y le costó el dinero a los españoles todo el ministerio que reformó porque no le gustaba, ¿eso es testimonio o es presunción de inocencia? Es decir, el problema de esta señora que habla a gritos y que viola constantemente la verdad y el sentido común, lo que habría que decirle es, mira, quien ha soltado a más de 1.000 violadores a la calle eres tú. El violador es tu gobierno, al que formas parte. El que ha soltado a agresores sexuales eres tú, y es tu gobierno. Y el que ha soltado a los verdaderos peligros para la mujer eres tú y tu gobierno. Y como ya sabemos que el socialismo y el sanchismo se quiere cargar el Estado de Derecho, hay que insistir nuevamente en que el verdadero peligro y los verdaderos violadores del Estado de Derecho son, entre otros, María Jesús Mentira y sus lacayos. Hemos comentado la declaración de María Jesús Montero, no fue la única. También se pronunció al respecto, después de esta absolución de Dani Alves, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que dijo lo siguiente. Es verdad que no es una sentencia firme, que cabe recurso y que probablemente tengamos que esperar a la firmeza de la sentencia. Pero en todo caso, yo sí que diría que la LOGILS es una ley que pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento. Y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres. No se puede estar cuestionando la veracidad de lo que expresan en juicio. Creo que esto ya ha pasado a la historia. La ley respeta, protege y avala lo que una mujer está diciendo como veraz. Y por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta que la ley ha cambiado, ese consentimiento es a tener en cuenta y que lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley. Yo creo que en ese sentido creo que hay que hacer una reflexión también como sociedad y que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión. Pero vamos a ver, ¿cómo que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión? Lo que está diciendo Ana Redondo, corrígeme si me equivoco, Marcela, ella ha dicho literalmente: no se puede cuestionar la veracidad de lo que dice una mujer en un juicio. Pero por favor, ¿somos conscientes de lo que significa esto? No se puede cuestionar la veracidad de lo que dice una mujer en un juicio. Entonces, por esa regla 3, lo que diga una mujer que denuncie cualquier tipo de agresión es válido. Yo me pregunto, a la señora Ana Redondo, a la señora María Jesús Montero, si mañana hay una mujer, una joven, que diga que Pedro Sánchez la ha violado, ¿qué? Según su propia argumentación, ¿qué pasaría? ¿Pedro Sánchez tendría que ir a la cárcel? No habría juicio. Si simplemente vale la palabra, sin más, tú dices que has cometido, una mujer denuncia que se ha cometido una agresión, ¿eso ya es prueba suficiente? No hace falta contrastarlo. Habrá que demostrar la veracidad. Manuel, perdóname la broma. ¿Una mujer o un hombre que se sienta mujer?
Bueno, también. Podría ser mi claro, caso, sin ir más lejos. Estamos en un país tan lleno de contradicciones que también se podría dar el caso. Claro. Pero la cuestión es que eso sí. Entonces yo me pregunto, ¿para qué celebrar juicio? Si lo que diga una mujer va a misa. Vayamos al caso de Alves. Es que resulta que, tal y como se recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que me da la sensación de que no se ha leído nadie, y aún menos las ministras que han salido a la palestra, lo que dice literalmente es que por cierto también lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condena a Dani Alves a 4 años y medio de prisión. Lo que dice es que la denunciante mintió. La denunciante mintió en la única parte de todo el episodio que es contrastable. Porque había cámaras de seguridad en la zona VIP de esa discoteca. Es que eso lo decía la sentencia condenatoria. Claro, lo decía. Y lo que dice es que esa víctima, supuesta víctima, le había obligado a bailar con él y que la obligó a ir al baño. Pero las cámaras demostraron que no era así. Antes en la editorial leía una parte literal de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde literalmente decía la Audiencia Provincial, las versiones no coinciden. En la parte verificable no coinciden. Pero aún así, la Audiencia Provincial de Barcelona toma la parte que no se puede contrastar, que es lo que sucede dentro del baño donde no había cámaras, y le da credibilidad. Y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, el relato no es fiable, porque en la parte que se puede contrastar las versiones no coinciden, por lo tanto, ¿por qué me tengo que creer a la denunciante en la parte que no se puede verificar? Bueno, pues que yo tengo conocimiento por parte de muchos abogados que son muchos los hombres acusados de este tipo de delitos que son inocentes y que se están comiendo años de cárcel. Bueno, es que hay un abuso de la ley en ese sentido y eso es una realidad que observamos todos los abogados constantemente en el ejercicio de la profesión. Pero yo creo que estas dos señoras, porque no tienen otra forma de otro nombre, no se les puede ni mencionar por su nombre, han invertido la presunción de inocencia con la presunción de culpabilidad. Aquí todo hombre, por el hecho de ser hombre, con estas últimas leyes, ya no solo en el ámbito penal, sino en otros ámbitos que atentan contra el principio de igualdad de la Constitución española, ponen al hombre en el punto de mira por el hecho de ser hombre, ¿no? Entonces ya por eso es culpable. Y entonces esta es la predisposición a la que nos enfrentamos en los juzgados, en las denuncias falsas, etcétera. Y esto es una realidad que pasa y hay un abuso en ese sentido. El otro día comentaba precisamente con Fran que en los casos de violencia de género, que hay juzgados especializados en España para este tipo de denuncias, cuando uno quiere regular sus medidas paternofiliales de sus hijos y se inicia por una denuncia de una mujer falsa, en este caso, la sentencia que resuelve las medidas de tus hijos lleva de encabezamiento juzgado de violencia de género, aunque ese señor haya salido absuelto. Ese hombre va estigmatizado el resto de su vida cada vez que inscribe a un niño en un colegio, cada vez que hace un viaje y lo tiene que presentar en la frontera la sentencia, porque ya pone violencia de género aunque haya salido absuelto. Entonces, esta es la realidad con la que nos enfrentamos, un señalamiento al hombre por el mero hecho de serlo y una inversión de la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad porque ya se le presume. Y efectivamente comparto también el tema de la doble vara de medir, porque cuando hablan de la señora del presidente, del uno y de toda la corrupción del gobierno, ahí sí que mencionan la presunción de inocencia, ¿no? Pero cuando estos casos, pues esto no. lo dijeron en el análisis político. Acaba de hablar una letrada, hemos escuchado a dos iletradas, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Aquí una letrada y dos iletradas. No, es verdad, es que ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde sale esta gente? Del PSOE. El socialismo, la ruina de España. Claro, porque tú puedes discrepar de una versión del gobierno, pero una versión que se ajuste a lo que es el Estado de Derecho y a una interpretación jurídica intachable. Y tú puedes discrepar, evidentemente, pero es que esta gente está pisoteando la ley, pisoteando el Estado de Derecho, pisoteando la independencia judicial, pisoteando todo porque no se ajusta a lo que ellos quieren. Por eso quieren controlar la justicia. Porque ellos no hablan del testimonio de las mujeres. Hablan del testimonio de las mujeres que piensen como ellas. Porque si esto le ocurriera a una mujer que por lo que sea fuera celebérrima de derechas y dijera yo es que voto al PP o a Vox, estoy seguro de que no saldría María Jesús Montero a decir el testimonio de las mujeres prima. No lo hace. Es decir,
Es un gobierno tan sectario y tan totalitario y tan peligroso que no les importa a las mujeres, porque cuando las mujeres de derecha han sido atacadas, no le han defendido. Cuando han recibido ataques machistas, no le han defendido. Cuando han recibido abusos, no le han defendido. Y cuando han pedido amparo al gobierno, no le han defendido. Y ahora ellos piden testimonio por encima de la presunción de inocencia. ¿Ya nos hemos olvidado del caso Rejón? Esa es la gran Nos hemos olvidado del caso de Rejón. efectivamente. Esa es la hipocresía de la izquierda. Entonces, lo que hay que hacer es sacar a estos iletrados del gobierno, a esta mentirosa, compulsiva y funcional, para que esto no vuelva a suceder. Porque hay que repetir, si hay 1000 violadores en la calle, si se han replicado los abusos y las agresiones sexuales, es por culpa de este gobierno suelta violadores, de la ley del sí es sí, de María Jesús Montero y de la otra Montero, que ahora está en Europa. Esto viene todo del Hermana Yo sí te creo. Acordaos, el Hermana Yo sí te creo viene a señalar precisamente lo que ahora están diciendo de forma ya absolutamente abierta la ministra Montero y la señora Redondo. Pero no es que no se puede cuestionar la declaración de una mujer. Yo creo que también, aunque ellos lo hacen así, cometemos un error si centramos solo esto en el tema, digamos, del feminismo o de los juicios por abusos. Al final, lo que hay detrás de esto, y Fran lo apuntaba ahora, es un intento de destruir la justicia como tal. Y una falta de respeto a la misma, totalmente. No, totalmente, pero ya no es falta de respeto, que eso, bueno, es que vamos, hace ya tanto. Sí, pero que una ministra diga que una sentencia no es firme, o sea, es que es un insulto a los jueces que la dictan. Con independencia es ignorancia total, ¿no? Inteligencia sí que no es firme. Pero hay realmente un intento de construir una nueva justicia, una nueva administración de justicia y una forma nueva de administrar la justicia que no se base en las pruebas, que sea una justicia ideológica, que al fin y al cabo es lo que han hecho los regímenes socialistas siempre. Es decir, lo que llamábamos, y lo he comentado yo antes por encima, la justicia popular. Entonces, aquí lo que hay, digamos, se empieza con el asunto del feminismo, pero es solo el principio. Lo que hay es un intento de pervertir la administración de justicia como tal y de llegar a una justicia a la carta del poder e ideologizada. Lo que hizo totalmente de acuerdo. Tal cual. Esto a mí me recuerda mucho, que es clave, que por parte de la izquierda nunca es el qué, lo que importa es el quién. Quién sea la que acuse o el que acuse, con independencia de los hechos. La clave es el quién para la izquierda, no el qué. Y la justicia, que normalmente viene reflejada con la venda a los ojos, es decir, absolutamente objetiva, aquí no. Aquí la objetividad directamente brilla por su ausencia. Comentábamos las declaraciones de María Jesús Montero, las declaraciones de Ana Redondo. Nos falta la tercera en liza, la gran defensora del feminismo patrio, Irene Montero, la artífice de la ley del solo sí es sí, que, recuerdo, rebajó las penas a más de 1000 violadores, agresores sexuales, y dejó en la calle a cerca de 200. Serán más. Estos son los últimos datos oficiales, que son de principios del año 2024. Más de 1000 violadores y agresores sexuales beneficiados por su nefasta ley. Esto ha dicho con respecto a la absolución de Dani Alves. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hoy absuelve a Dani Alves en un caso de agresión sexual, básicamente situando de nuevo la responsabilidad en la víctima, diciendo que la víctima no es creíble, es decir, las mujeres mentirosas, otra vez como relato de la justicia patriarcal, y obviando el hecho de si hubo o no consentimiento en la relación sexual, que es lo único que debería ser importante para determinar si ha habido agresión sexual. Es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal, que desprotege a las víctimas, que revictimiza y que mantiene, como dice Naciones Unidas, la cultura de la impunidad de los agresores. Bueno, pues para hablar sobre esta cuestión contamos con Bárbara Arroyo, que es criminóloga y abogada especialista en Derecho Penal. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué opinas de que Irene Montero diga que estamos ante un caso de violencia institucional y justicia patriarcal? Bueno, pues yo opino que es que, además de que cada vez que abre el pico, Irene Montero demuestra su absoluta ignorancia y su incapacidad, siquiera sea para hablar, creo que merece que alguien le meta ya una querella en condiciones. Pero más allá de Irene Montero, que ahora mismo no pinta nada, que es una absoluta ignorante, más allá de ella, a mí me gustaría hablar de Ana Redondo, ministra de Igualdad,
jurista, y de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. La primera dice que la presunción de inocencia no puede situarse sobre la falta de credibilidad de la víctima. Me parece una aberración tan sumamente mayúscula, tan sumamente grave, que creo que una sociedad de verdad liderada por seres absolutamente carentes de entendimiento básico es una sociedad condenada al fracaso directamente. Y María Jesús Montero, que dice que qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por encima del testimonio de mujeres jóvenes, valientes. Qué vergüenza que se cuestione el testimonio de una víctima. Pero esta señora, ¿de dónde ha salido? Y a esta señora, ¿por qué se la deja abrir la boca? Porque son verdaderas barbaridades jurídicas lo que dicen. Bueno, que me enciendo. ¿Qué más? Bárbara, ¿por qué el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que el relato de la denunciante no es fiable? Pues porque no lo es, porque no lo ha sido desde el inicio, porque esta señora mintió, y esto está demostrado, a pesar de que a las políticas les moleste, mintió en los momentos previos a entrar en ese baño y en los momentos posteriores a salir de ese baño. Y esto se demuestra con la prueba objetiva, en este caso con los vídeos, que desmienten lo que ella cuenta. Y el Tribunal de Apelación lo que dice es cómo es posible que la Sala, en su argumentación absolutamente vacía, llena de incoherencias y llena de imprecisiones, pueda decir que es fiable el testimonio de la denunciante. Solo en los momentos del baño, ojo, pero solo en lo que refiere a la penetración vaginal, que no en lo que se refiere a una felación, que por supuesto es una actitud activa por parte de la denunciante. Es decir, el relato es tan contradictorio y tan absurdo que solo han dotado de credibilidad a la víctima en lo que lleva directamente a la condena. Y han obviado pues que la víctima ha mentido antes, después, incluso durante. Pero eso lo obvian. Entonces, claro, el Tribunal Superior de Justicia le da un varapalo a la Sala de Barcelona, que en mi opinión estaba absolutamente mediatizada y presionada por el juicio mediático, que bueno, pues hizo encaje de bolillo en una sentencia que es que no acierta ni siquiera en la imposición de la responsabilidad civil que se le puso. Bárbara, la izquierda dice que Dani Alves es menos fiable que la denunciante porque durante el juicio cambió de versión 5 veces. Ay, qué pereza, qué pereza. En primer lugar, el acusado tiene derecho a no contestar, a cambiar de versión, incluso, fíjate lo que te digo, tiene derecho a mentir sin que ello le lleve a ser condenado. Lo único que le puede llevar a una condena es la práctica de la prueba. Y en este caso la práctica de la prueba le ha llevado a una absolución directamente, porque la prueba directamente contradice la acusación. Pero más allá de eso, él tiene derecho. Si nos queremos poner en el peor de los casos, él tiene derecho. Quien no tiene derecho a mentir es la denunciante, que actúa en el proceso penal en condición de testigo. Ella no tiene derecho a mentir, ella tiene que decir la verdad. Por tanto, es que me da igual lo que diga la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿Juristas de izquierda o políticos ignorantes de la izquierda? Bárbara, Montero dice que, como comentabas antes, que la presunción de inocencia no puede estar por encima del testimonio de una mujer denunciante. Esto... No sé, ¿Qué supondría? Porque a mí me parece, o sea, mira que he escuchado barbaridades, pero esto es negar la esencia misma de la justicia, del Estado de Derecho. Es cargarnos la presunción de inocencia, es cargarnos los pilares de un Estado social y democrático de derecho, es cargarnos directamente el proceso penal, porque en un proceso penal quien tiene que probar lo que dice es la acusación, la carga de la prueba siempre la tiene la acusación, pero en una agresión sexual, en un robo, en una estafa y en un narcotráfico, la carga de la prueba la tiene la acusación. Por tanto, lo que ha dicho María Jesús Montero y lo que ha dicho, ojo, la ministra de Igualdad, es que nos carguemos directamente el proceso penal. Es decir, que cada vez que alguien denuncie, hay que meter en la cárcel
al denunciado, porque ¿para qué vamos a irnos a un proceso donde haya un juicio contradictorio entre la acusación y la defensa si no se puede contradecir a la acusación? Es que es tan ridículo que es que no merece ni análisis. Es que es una chuminada, de verdad, es que no se puede ni analizar esa frase. Sí, pero en boca de alguien tan importante como una vicepresidenta del gobierno... Es gravísimo, pero en boca de alguien tan importante como una vicepresidenta primera del gobierno, en realidad, en términos jurídicos y en términos políticos, no significa absolutamente nada, porque lo único que demuestra es su ignorancia, hace el ridículo. Es decir, yo tampoco gastaría más tiempo en analizar una estupidez, porque las estupideces no se analizan directamente. Es como si sale diciéndonos que los burros vuelan. Pues no vamos a perder el tiempo en analizar una estupidez como esa. De todas formas, Bárbara, por tu experiencia en materia penal, el caso de Dani Alves ha salido a la palestra, ha recabado mucha atención a nivel mediático, a nivel político, pero yo tengo conocimiento por parte de algunos abogados que poco a poco se ha ido, se ha ido incorporando a las sentencias judiciales de una u otra forma esto del hermana, yo sí te creo. De tal forma que el relato de la denunciante se trocea si hay una parte que no se puede contrastar o que directamente las pruebas desmienten esa parte del relato, pues se pone aparte y sin embargo se analiza la credibilidad de la parte que no se puede contrastar. Y que esto está llevando a denunciados inocentes a la cárcel. ¿Tú crees que esto es así o no? Sí. Creo que es así, que últimamente el discurso, efectivamente, de la pancarta, el discurso de la izquierda está calando en los tribunales y es verdad que hay muchas sentencias donde el relato de la víctima no reúne los requisitos que marca el Tribunal Supremo, que son la persistencia, la verosimilitud, la ausencia de incredibilidad subjetiva o la ausencia de móviles espurios, pero que muchos tribunales acaban diciendo, bueno, sí, bien, hay contradicciones, pero son matices, hay contradicciones, pero no son esenciales. Bueno, sí, en fin, hay algún ánimo espurio, pero no suficiente como para... Sí, es verdad, eso es verdad, pero también es cierto que hay tribunales valientes, como ahora mismo el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que ha dicho, no, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. Y creo que esto ha pasado de unos años atrás a ahora, pero que se va a dar la vuelta a la tortilla, porque hemos llegado a unos puntos de vulneración de la presunción de inocencia tan abrumadores que esto tiene que ir cambiando poco a poco. O sea, no es normal que los abogados penalistas tengamos que empezar los recursos de apelación, los de casación y las demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional con un apartado preliminar donde se le pida al tribunal que por favor esté a la prueba y no a las pancartas, que por favor tenga en cuenta que estamos en un proceso penal y no en un juicio paralelo. No es normal que los abogados tengamos que hacer eso. Y yo llevo ya varios años teniendo que hacer un argumento preliminar en este sentido, que me parece vergonzoso. Bárbara Royo, criminóloga y abogada especialista en Derecho Penal y Penitenciario. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. A vosotros. Pues esto es lo que hay. A mí lo que me parece terrible es que se estén empezando a producir ese tipo de sentencias en donde no se reúnen esos 3 requisitos básicos que establece el Tribunal Supremo para otorgar credibilidad y fiabilidad al relato de una denunciante. Bueno. Es fundamental la credibilidad objetiva, la credibilidad subjetiva y la persistencia en el relato. Ahora se están dando casos en donde falla alguno de esos requisitos, como por ejemplo la condena de Dani Alves, y no se tiene en cuenta. Y eso sirve de prueba para que sea condenado. Bien, llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y tomamos un poco de aire y regresamos de inmediato. La trinchera de llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Querías hacer un apunte, Fran. Antes se ha mencionado que a la justicia se le ilustra
con los ojos vendados, porque evidentemente solo debe... Y con los oídos tapados. Y con los oídos tapados, porque no debe casarse con nadie, ¿no? El problema de este país es que incluso los medios incurren en ello cuando empezamos a clasificar a los jueces entre progresistas y conservadores, ¿no? Los jueces no deben ser ni progresistas ni conservadores, deben ser jueces que interpretar las leyes en función de lo que hay y lo que crea el poder legislativo. Cuando empezamos con eso, y luego los partidos políticos se empiezan a repartir los jueces, porque no se votan a sí mismos, sino que van en función de lo que los intereses de los partidos políticos quieren, ahí es cuando empieza a deteriorarse la justicia. Entonces partimos de ese error, que cada vez que hay una condena, una sentencia, lo primero que saca el medio de comunicación X, da igual el que sea, es lo ha dicho un juez progresista, lo ha dicho un juez conservador. A partir de ahí empezamos con un problema. Y el segundo problema, estamos ante un gobierno que dijo que la voluntad del Parlamento estaba por encima de la de los jueces. Es decir, que había que obedecer a los políticos, no a las leyes. Y eso es lo que conculca un Estado de Derecho. No hay que obedecer a los políticos, hay que obedecer a las leyes. Y solo cuando éstas sean justas y moralmente superiores. Y eso es lo que está conculcando el socialismo. Por eso hay que decir una y otra vez que estamos no ante gente iletrada y por tanto peligrosa. Que también. Sí, que también, sino ante verdaderos terroristas del Estado de Derecho. Bueno, permitidme que cambiemos de tema porque esta semana también ha generado un gran revuelo ese kit de supervivencia. Yo cuando vi el anuncio de la comisaria la comisaria responsable de este tipo de cuestiones, yo pensaba que era una broma, de verdad. O sea, dije yo, bueno, esto es una broma. Y luego tuve que comprobar que no, que efectivamente la Unión Europea recomienda... No era inteligencia artificial. La Comisión Europea recomienda a todos los europeos tener un kit de supervivencia para garantizarte 72 horas de vida en caso... Sí, suena a broma, pero es así. En caso de conflicto bélico o catástrofe natural. Ese kit de supervivencia que nos recomiendan las autoridades europeas, pues incluye agua, medicamentos, baterías, alimentos para 72 horas. La comisaria responsable lo explicaba en un vídeo así. Lo primero, muy importante, son las gafas para ver lo que está pasando. Lo siguiente, mis documentos en una bolsa resistente al agua, imprescindible en un día lluvioso en Bruselas. Ahora hablemos de la iluminación. También importante, una linterna. Si no tienes, no te olvides de cerillas o mechero. Y por supuesto, agua, porque el agua es vida. Y mi amigo especial, una navaja suiza, 18 herramientas en un solo cuchillo, imprescindible. ¿Qué te parece, Carmelo? A ver, igual lo que voy a decir te sorprende un poco, Manuel. ¿Estás a favor? Sí. Me parece bien, sí. Lo primero, decir que, claro, el problema que tiene muchas veces la política de Europa es que los que tienen que promocionarla no se la creen. Es el caso de esta mamarracha, porque hoy estamos un poco faltones, pero joder, es que nos pones unas cosas, Manuel. Hoy es la realidad. El vídeo ya. Y describir la realidad no es faltarla a ella. Pero el vídeo de esta mujer es una mamarrachada propia de una indocumentada y de una imbécil, porque es decir, no se puede hacer chiste de las cosas serias. Yo nunca lo había pensado así, pero a mí me parece muy racional esto del kit. Me parece muy racional no porque mañana nos vaya a atacar Putin, que cuidado, es decir, esto, o sea, igual mañana no, pero eso no es una posibilidad tan estúpida como puede aparecer. Pero porque, digo, me parece muy lógico por una razón básica, es que el Estado no siempre llega. Se ha visto con la Dana, con la gota fría Valencia, más bien al revés, no es que no solo no llegue, sino que directamente los abandona su suerte. Efectivamente, entonces hay muchas circunstancias de la vida que afortunadamente se dan en pocas ocasiones, pero que cuando se dan tienen un costo muy alto, en las que tener una serie de cosas en casa aparentemente básicas y que damos normalmente por sentadas, pues oye, igual no es una tontería. Igual la relación coste-beneficios nos compensa. Nos compensa. Yo hace unos años hace 2 o 3 años hice un reportaje a preparacionistas en España. Gente de esta que tiene comida almacenada en búnkeres y tal, y nos parece pues, están locos. Eso es algo bastante habitual en Estados Unidos. Sí, aquí en España algo menos, pero... No, es una comunidad de gente, no es mucho. Insisto, y nos parece que están... A mí no me parecieron locos, me parecieron gente muy racional.
que probablemente para el común de nuestra sociedad llevan su... iba a decir obsesión, quizá no es la palabra, llevan su preocupación, su miedo, su hobby, su forma de vida a un extremo innecesario, o que puede ser innecesario, o que esperemos que sea innecesario. Pero tener una serie de cosas para que en determinadas circunstancias puedas no tener problemas o puedas salir más fácil de los problemas es muy racional, pero a ver, es que no estoy hablando de cosas muy locas, es que estoy hablando de tener, por ejemplo, agua mineral en tu casa por si un día se corta una cañería y se tarda más de lo normal en arreglarla, que creo que nos ha pasado a todos, es decir, no es una cosa tan loca. Entonces, a mí esto me parece una buena idea, lo que me parece claro. Si tú tienes una buena idea y luego la presentas de la forma más mamarracha que se te ocurre, que parece que estés haciendo un vídeo de humor, pues ya queda mal. Pero la idea no es una locura. Pero fíjate, estoy de acuerdo con que, hombre, un mínimo siempre es necesario. De hecho, los afectados, las víctimas de la gota fría en Valencia, pues es que estuvieron durante 3-4 días abandonados a su suerte y lo que necesitaban, lo que reclamaban era más urgente, era agua, básicamente. Bueno, es que es lamentable que estuvieran abandonados. Esa es la clave. Pero es que esa es la realidad del Estado. Es decir, el Estado que creemos que Papa Estado va a cuidarnos en todas las circunstancias, no lo va a hacer. Pero yo pregunto, vale, de acuerdo, kit de supervivencia, eso es algo básico y demás, pero ¿por qué justo ahora? ¿No será porque la Unión Europea está intentando, claro, tiene que gastarse 800.000 millones de euros en rearmarse es una forma, desde mi punto de vista, de marketing para generar un poquito de miedo y justificar este incremento de gasto? ¿Puede ser? Tal cual, es decir, la psicosis del miedo es consustancial al poder. El poder, cuando quiere controlar a la ciudadanía, activa el estado de ánimo que más moviliza en un sentido u otro a la ciudadanía, que es el miedo. Los dos estados de ánimos que en campaña electoral o fuera de ella, ya en gobierno, más utiliza el poder, es la activación del estado de ánimo y, frente a ella, la esperanza. Ahora mismo, como no hay esperanza, y menos en esa Unión Europea, activan el miedo. ¿Y el miedo qué significa? Decir al ciudadano, te vamos a quitar espacios de tu libertad para garantizarte a cambio una ilusoria seguridad. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, Putin, que no es capaz, ya sabemos el carácter autocrático de Putin, no es capaz de invadir Ucrania y de cargarse Ucrania en todo lo que lleva, y va a ser capaz de invadir toda Europa. Eso no es serio. Yo no estoy de acuerdo contigo. No, yo sé que hay estoy muy en desacuerdo, de hecho. Sí, pero si yo puedo entender el debate, y me parece un debate interesante hablar de si Putin va a tener la capacidad de, cuando acabe con Ucrania, empezar con Finlandia y acabar con Alemania, con Francia y tal. Sí, eso lo podemos discutir. Pero cuando yo hablo con expertos en defensa y en seguridad, dice que Rusia no tiene esa capacidad. No sé si la adquirirá, no la tiene a día de hoy. También defiendo la necesidad de Europa de tener un ejército. Y también la defiendo que lo tenga sobre todo España, porque el enemigo de España no es Putin, es Marruecos. Y España se tiene que rearmar no por Putin, sino por Marruecos, que es quien le va a reclamar dentro de poco territorios que son españoles, y si no al tiempo. Dicho esto, esa psicosis del miedo lo que juega es con la ignorancia ciudadana. Porque el kit de supervivencia, si a ti te lo dicen, oye, te voy a explicar cómo lo tienes que tener para un año. ¿Por qué? Porque viene un conflicto bélico ya. Pero para 3 días cualquiera lo puede tener, como tú acabas de explicar, tanto en agua como en conservas, como en lo que tú quieras tener. ¿Pero por qué lo hacen? Es una cuestión de acento. No es una comisaria, es una persona que debería acabar en comisaría. No en comisaría, un acento en la I. ¿Por qué? Porque es gente que se está gastando nuestro dinero todos los días en base a nada. Una Unión Europea que abrazó el wokismo, que abrazó el buenismo, que abrazó el feminismo, que abrazó todas las políticas que arruinaron en Estados Unidos, empobrecieron, y en la Unión Europea, y que Estados Unidos está cambiando, lo que ha hecho, ¿te acuerdas cuando decía yo aquí, Trump es un despertador? Lo que ha hecho es que Europa tenga que despertar. Entonces, ahora, esa Europa que ha estado conforme con su política arancelaria, que en vez de invertir en innovación, lo que ha hecho ha sido invertir en prohibición, en ajustes, en regulación, etcétera, y que veía cómo Putin era una cosa que no hacía nada cuando estaba gobernando Obama y Putin dio el primer golpe con Crimea y no hizo nada, ahora se echa las manos a la cabeza. ¿Y quiénes lo pagamos? Los ciudadanos. Tenemos que ajustarnos el cinturón, tenemos que hacer un kit de supervivencia. No, el mayor peligro que hay hoy para Europa
se llaman los burócratas de la Unión Europea. Y el kit de supervivencia no lo tenemos que fabricar contra ellos, que son los que han empobrecido y han puesto a Europa en la situación en la que está. Solo un apunte con respecto a lo que estás comentando, Fran, que también a mí me parece una enorme incoherencia. Se habla de aplicar sanciones a Rusia, prepararnos para la posible guerra con Rusia, pero seguimos comprando gas ruso. A Esgaya, que es una fuente de financiación fundamental, hemos perdido la independencia energética por culpa de una serie de políticas climáticas verdes absolutamente ruinosas, prescindiendo de energía nuclear, todo menos coherente, prescindiendo de energía nuclear, prescindiendo de la explotación de hidrocarburos, que Europa tiene hidrocarburos, España tiene hidrocarburos, y renunciamos a ello y le seguimos comprando gas a Rusia. Millones, España 9.000 millones. Marcela. Hay que decirlo. Yo, por matizar un poco el asunto, yo estoy de acuerdo que la previsión es buena y no tiene por qué ser malo ser previsor y que una tenga acopio de determinadas cosas en su casa, pero yo creo que el kit este que propone la Unión Europea es la siembra del terror y de la política del miedo, y eso es lo que generan, lo importante es lo que genera en el ciudadano, no que hagan el llamado a uno ser ¿Pero conoces a alguien que se haya aterrorizado por esto? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sobre lo provoca... ¿Tú conoces a gente que ha salido corriendo de casa a comprar cosas, bueno, a acopios? No sé si han salido corriendo, pero yo creo que estas políticas que hacen esas llamadas generan eso y generan inseguridad e incertidumbre en el ciudadano. Además, creo que este kit de supervivencia, este llamado a guardar agua, medicamentos, etcétera, lo que muestra también de facto la conciencia ciudadana es un ejemplo de que tenemos una Europa débil y que no está en bloque, no está fuerte, que no tenemos líderes que puedan solucionar los problemas de los ciudadanos. Y eso también, de nuevo, genera desconfianza, no solo en las instituciones, sino en los propios gobiernos que conforman la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacer una respuesta a este kit de la Unión Europea, que es una llamada al miedo y al terror, en mi opinión, que es aplicar todo lo contrario de lo que está haciendo Europa en los últimos años y, por ejemplo, con unas... Es compatible... Perdona. No. Fran y Carmelo. Que es compatible ser firmes ante Rusia y aplicar sanciones a Rusia y armarse, sobre todo armarse. Pero vuelvo a decir... Pero armarse de verdad. Sí, no, pero quiero decir, ¿pero armarse quién? O sea, los países, los estados. Pero cuando hablamos de un ejército europeo, ¿vosotros creéis, por ejemplo... ejército europeo yo claro, ahí lo veo complicado. Yo no estoy de acuerdo con claro, no, pero es que se habla de eso. ¿Vosotros creéis que un soldado francés estará a la orden de un general belga? No. O sea, Lo están. Y sobre todo que lo están. No son Es decir, no es una cosa opinable. Eso ocurre en un montón de misiones internacionales, en un montón de escenarios. ¿Bajo qué paraguas y patrocinio? No. Bajo muchos paraguas y patrocinios en los que hay fuerzas conjuntas en las que un general español, por ejemplo, dirige un contingente que lo forman personas de 15 países. La OTAN o la ONU, pues una financiada por Estados Unidos y la otra casi que también. Entonces, eso que acabas de poner como algo imposible es algo que está ocurriendo ya. Pero bajo paraguas de la OTAN y de Estados Unidos, donde si tiene que ocurrir bajo otro paraguas, ocurrirá bajo otro paraguas. Lo que quiero decir es que Rusia no tiene... que el enemigo de España, que es lo que nos quieren vender aquí, ya no esta comisaria, sino los comisarios que están aquí en España, a base de ese control del Estado frente al ciudadano, decía, está bien lo del kit de supervivencia y porque la gente empieza a tener miedo. Yo he hablado con gente esta semana que dicen, pero de verdad, es que vamos a una guerra, de verdad nos quieren meter en una guerra, claro, de verdad es inminente una guerra. Y digo, la guerra más cercana, con esto concluyo, es la que nos puede meter, y ahí tendremos un problema con Estados Unidos, es Marruecos. Si mañana Marruecos... En el caso de España. El caso de España, digo que nuestro problema. Si mañana Marruecos reclama la territorialidad de Ceuta y Melilla y lo hace por imposición de hechos consumados, porque es mayoritariamente de la población musulmana, y luego reclama la de Canarias, teniendo como primer aliado principal Marruecos a Estados Unidos, como segundo principal aliado Israel y como tercer principal aliado la Unión Europea Francia, ¿me puedes decir España qué capacidad tiene de defenderse? Fijaos, ese es nuestro problema. La semana pasada abordamos esta cuestión con Ignacio Zembrero, que es uno de los grandes expertos en esta materia, y descartaba esa actuación a corto plazo, pero ponía una fecha, 2030, la celebración del Mundial. Hasta entonces podíamos estar tranquilos, pero a partir de ahí no descartaba, y fíjate, no tanto una acción militar, sino una nueva marcha verde para hacerse con Ceuta, y Melilla. ¿Me permitís? Carmelo. Yo creo que la Unión Europea tiene serios problemas y serias fallas. Eso me parece evidente, ¿no? Discutir eso creo que está fuera de lugar. Pero la Unión Europea no es peor que Putin. La Unión Europea no encarcela a sus... Hombre, es mucho mejor. O sea, no encarcela a sus opositores, no les da polonio, tal. A ver, yo hace 3 años y unas semanas hablaba con gente que se descojonaba de la posibilidad de que, perdonadme la expresión, de que Rusia invadiese Ucrania. Eso es cierto. Eso ocurría aquí.
Entonces, y se negó hasta el último segundo. Y se negó hasta el último segundo, y poco después de esas conversaciones en las que la gente decía, ¿pero cómo va a haber? Tal? Yo me dio la casualidad que me toca a mí, escribí la primera noticia de que Putin invadía Ucrania. Rusia ha demostrado que su fortaleza militar no es la que quizás se pensaba. Eso es un hecho en Ucrania. Pero comparemos la fortaleza o esa debilidad rusa con, por ejemplo, la fortaleza militar que puede tener un país como Lituania. Y recordemos que Lituania no es un país cualquiera. Claro, ya está, pues eso digo. No. Pero el hecho, es decir, no estamos hablando ya del momento antes de la invasión de Ucrania. Estamos hablando del momento posterior a la invasión de Ucrania y el momento en el que, pese a que militarmente... Pero déjame hablar, Fran, por favor. Ya lo invadió con Crimea, no ha sido de ahora. No, me parece bastante incoherente también, por ejemplo, quejarse de que Europa no hizo nada cuando se invadió Crimea y quejarse de que Europa hace cosas ahora, ¿vale? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que si no nos damos cuenta de que estamos en un escenario que no era el escenario previo a la invasión de Ucrania, un escenario internacional completamente distinto, estamos engañando a la gente, engañándola, pero así, quiero decir, no tiene otro nombre. Si no nos damos cuenta de que eso es necesario tener una reacción, estamos engañando a la gente. Si creemos que un sátrapa como Putin es incapaz de tirar unos cientos de miles de muertos más en la frontera con Finlandia, por poner un ejemplo, nos estamos equivocando. Es decir, yo no digo que la gente tenga que tener miedo. La gente tiene que saber que esa Europa, que era un espacio de paz en el que era prácticamente inconcebible la guerra, excepto pues cosas regionales aquí y allá, en sitios más o menos perdidos, esa Europa se ha acabado. Y estamos en una Europa en la que la guerra no es algo inconcebible. Bueno, no es inconcebible como que está ahí. Está a las puertas. A 3 horas de vuelo. No, a las puertas de Europa no. Está en Europa. Bueno, decir, totalmente. Entonces, a las puertas de la Unión Europea. Eso no se trata de la política del miedo. Yo, sinceramente, no creo que, insisto, no he visto, a las masas asustadas por la calle por esto del kit. Se trata de que hay que tener una conciencia clara de cuál es la situación y de que esa situación requiere un cambio en las políticas y un cambio importante, un cambio de raíz. Y que esa situación requiere, como bien decía Manuel, que Europa empiece a tener armas que se nos salgan por las orejas. Porque la única forma de evitar que un tío como Putin lance millones de soldados a morir a la frontera es que sepa que va a perder esa guerra. Sí, pero vamos a ver, pero la posibilidad es que... Muy breve, cuidado, Fran. Sí, pero cuidado con la falacia del falso dilema de la Unión Europea... es que una cosa es Europa, otra cosa es la Unión Europea. Y otra cosa es la Unión Europea, otra cosa son los burócratas de la Unión Europea, o eurócratas. No son peores que Putin. A ver... cuando te prohíbe lo que te prohíbe la Unión Europea, como asesina un poco menos o prohíbe un poco menos... no asesina un poco menos, vamos a ver. No. Es que si hablamos de falacias y luego ponemos cosas así... Que la Unión Europea es la misma que ha obligado a muchísimos agricultores en Europa a, por imperativo de una directiva, arrancar olivos para poner placas fotovoltaicas, quien ha arruinado a muchísimas personas. Pero vamos a ver, que estamos hablando de invadir un pueblo, matar a los hombres, violar a las mujeres y llevarse a los niños. Moralmente hay que estar con Ucrania, es una obligación moral, eso no se discute. Es decir, pero es que me estás comparando los olivos con lo que ha hecho Rusia en Ucrania. No, estás comparando. Lo que te quiero decir es que cuando Putin invade Crimea, y Obama se le da el premio Nobel de la Paz después de decretar la invasión en Siria, la Unión Europea no hizo nada. Y ahora se pone estupenda porque Estados Unidos ha dicho que ha dejado de proteger a Europa. Es ahora cuando la Unión Europea se pone las pilas. Entonces, criticamos a la Unión Europea cuando no hace nada y también cuando hace algo. Déjame que te explique por qué. Pero muy breve, Fran, nos tenemos que ir. Pero 30 segundos. Si lo puedo Venga, hacer. Lo que quiero decir es que una cosa es rearmarse, otra cosa es defenderse y otra cosa es hacerlo a costa del bolsillo y la libertad de los ciudadanos, que es lo que también está pretendiendo la Unión Europea, que es, mientras que por aquí estoy intentando explicar que Putin es un peligro, por aquí le quito libertades a los ciudadanos en base a ese peligro y esa política del miedo. Eso es lo que estoy denunciando. Bueno, yo lo que sí creo es que Putin, aparte de ser un tirano absolutamente despreciable, viene advirtiendo lo que va a hacer desde hace muchísimos años, porque viene advirtiendo de que va a invadir Ucrania desde hace mucho tiempo. Y también los países bálticos. Por eso Polonia, no por casualidad, tiene su gasto militar por encima del 5% del Producto Interior Bruto. Y que la mejor forma de protegerse o evitar una guerra es prepararse para ella. Para mí es fundamental que Europa se rearme. Y lo que no acabo de entender es esta fijación que tiene nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eso de querido, lógicamente, es una ironía, con negar la realidad.
hablan de vamos a meter en partidas de defensa pues cuestiones relacionadas con el cambio climático o con la sanidad o con el gasto ferroviario. Oiga, que no, que rearmarse significa comprar armamento de primer nivel, de tecnología, aviones, barcos. Segundos, Manuel. Si hay, con la excusa de esto, ataques a la libertad, yo seré el primero que lo denuncie. Y segundo, por supuesto que tiene que salir de nuestro bolsillo como ciudadanos europeos. Prefiero que salga eso que no las mamarrachadas que pagamos habitualmente. Otra cosa importante, y con esto cerramos esta parte de la tertulia. Otra cosa que es una incoherencia. El gobierno de Pedro Sánchez dice que va a aumentar el gasto militar, pero al mismo tiempo no va a recortar en otro tipo de partidas. Imposible. Finlandia, Reino Unido, todos los países que están incrementando el gasto militar o que lo van a incrementar es a costa de reducir partidas en otros aspectos. Aquí no. Aquí es a más. Aquí y eso sí que lo ricos. pagamos todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con un tema polémico que ha generado también mucha polvareda, que es ese libro que finalmente no va a salir, no se va a distribuir, El odio, con ese asesinato macabro, terrible, demencial de José Bretón. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Permitidme que abordemos otro tema que ha generado también mucha polémica en los últimos días. Me estoy refiriendo a esa publicación, o mejor dicho, no publicación, del libro llamado El odio, de la editorial Anagrama, donde se aborda pues ese asesinato terrible, dantesco de José Bretón, que asesinó a sus 2 hijos pequeños. Ha generado polvareda la publicación de este libro porque finalmente la madre de los pequeños solicitó la no publicación del mismo, la no distribución del mismo a la justicia. El juez rechazó censurar el libro de forma preventiva, el libro de Luis G. Martín sobre Jesús Bretón, porque aludía esta demanda por parte de la madre a artículos presentados, pero que no tenía conocimiento del contenido del libro y por lo tanto pues decidió que no se podía censurar de forma preventiva. Finalmente, a pesar de que se podía publicar, la editorial Anagrama ha decidido cancelar indefinidamente la publicación del libro sobre José Bretón. Para abordar esta cuestión contamos con uno de los pocos que se han podido leer este libro llamado El odio, Juan Soto Ibars, periodista y escritor. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas, Manuel. Pues encantado de hablar contigo. Pues un auténtico placer el poder contar contigo. Juan, dices que El odio es un libro terrible. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que pretende su autor. Su autor, Luis G. Martín, es un autor que tiene un gusto por la oscuridad que ya ha demostrado en otras novelas. La mujer de sombra, por ejemplo, le costó salir de Alfaguara porque cuando leyeron el manuscrito no se atrevieron a publicarlo y entonces fue a Anagrama. O sea, es un autor que tiene esa fascinación y que la sabe transmitir. Entonces, claro, cuando va a conocer a José Bretón, lo que nos encontramos es un libro pues terrible porque es lo que pretende, porque pretende que conozcamos a este tipo mediocre. Para mí lo más alucinante del odio, lo que más valoro de haberlo leído, es que precisamente le quita la fascinación al criminal. Tendemos a pensar, ¿por qué lo habrá hecho? ¿No? Tiene que haber algo complicado ahí, tiene que haber algo retorcido. Pues lo que nos encontramos es una persona de una mediocridad intelectual extrema, es mediocre a todos los efectos y ni siquiera llegamos a entender bien, no lo llega a entender bien Luis G. y posiblemente no lo entienda bien ni José Bretón porque comete este acto tan abominable. Se habla del odio contra Ruth Ortiz, pero ni siquiera es un odio muy elaborado, ¿sabes? ¿Me entiendes? Cuando lees el libro, al final lo que te encuentras es un señor que en la cárcel, hay algunos detalles interesantes, en la cárcel le pide a Luis G. Martín que a ver si por favor le puede traer un libro. ¿Sabes qué libro es? ¿Cuál? El libro de los 1000 refranes. Yo creo que esto da la medida del personaje, ¿no? En fin. Juan, curiosamente en este caso, muchos referentes de la cultura, los mismos que tantas veces callaron ante situaciones parecidas, pues salieron en defensa de su publicación, porque Luis G. Martín dirige el Instituto Cervantes de Los Ángeles y ha escrito discursos para Pedro Sánchez. Aquí la mujer, la madre víctima,
parece que les importó poco. Este es un nuevo caso de habitual de nunca es el qué, sino el quién. Sí, bueno, yo eso pienso que ha tenido que afectar también en el mal sentido, porque precisamente ese aura un poco sanchista, así bien queda o bien colocadito, ¿no?, de Luis G. Martín, también creo que ha concitado bastante odio por parte del otro lado, ¿no? Pero sin duda, una vez que una víctima como Ruth Ortiz levanta la voz de esa manera, yo creo que hay mucha gente que no hubiera salido a defender al autor si no fuera Luis G. Martín quien es, y si no fuera Anagrama, la editorial que también, bueno, pues es una editorial pues con un prestigio, un respeto en esa élite cultureta, pues, que no tienen otras. Es decir, este libro lo saca Arcadia Espada de la Esfera de los Libros y te puedo asegurar que no ves a una sola de las personas que han levantado la voz a favor pues significarse. O más bien al contrario, se posicionarían en contra de su publicación, ¿no? Posiblemente. Y luego sobre su publicación, es que aquí pasan varias cosas a la vez, porque o sea, el libro merece la pena, en mi opinión. No es, o sea, yo lo leo antes de la polémica, esto también influye, porque cuando tú lees, es como cuando ves una película antes del hype, ¿no? O cuando ya pasa mucho tiempo, que tú puedes valorarlo con tu propio razonamiento, ¿no? Entonces, a mí me pareció, cuando lo estaba leyendo, un libro bien interesante, pero me preguntaba durante la lectura cómo era posible que no se hubiera avisado a Ruth Ortiz. No digo para pedirle permiso, porque no creo que Ruth Ortiz, en su condición de víctima, tenga que ser el censor mayor del reino. O sea, que creo que... Pero claro, aquí José Bretón habla mal de ella, habla mal de su ex-suegra, o sea, de la madre de Ruth, habla mal de su familia, de su cuñada. Es un tipo que suelta veneno por la boca y el autor nos lo transmite, porque lo que pretende es que precisamente que veamos cómo razona este ser. Entonces, luego también el autor tiene como una especie de... Lo admite, se acaba encariñando un poco con José Bretón, porque está allí solo en la cárcel, se ha muerto su madre, en fin, es una persona que no tiene dónde ir. A mí esto me parecía valioso cuando leía el libro, en el sentido de que es muy fácil ponernos con las víctimas, pero oye, un escritor a veces decide esa misión mucho más complicada de mostrar empatía hacia un monstruo, ¿no? Y ya te digo, desde el punto de vista literario eso me parece interesante, pero no entiendo que teniendo ese libro entre las manos, o el autor o la editorial Anagrama permitan que la víctima se entere por la prensa. Es que aquí hay un gesto de indelicadeza en no avisar, en no acompañarla, en no decirle, oye, vamos a publicar esto, queremos que lo leas, a ver si tienes algo que decir, ya verás que es para retratar al monstruo, o sea, quiero decir, darle, o haberle, yo qué sé, propuesto que escribiera un prólogo, ¿sabes? No sé, cualquier cosa. Uno se ponía a pensar en ese sentido de la estrategia humana, simple de tener un poco de sensibilidad, saber el material con el que juegas, y no comprendo cómo no lo hicieron. Y claro, ahora pagan las consecuencias. O sea, la madre de los niños, obviamente, lee el anticipo que publica el Confidencial, dice, pero qué demonios está pasando aquí, y solicita que se cancele la distribución. Me parece perfectamente razonable. Y como este libro muestra intimidades de la familia, intimidades de los hijos, a través de los ojos siempre poco fiables del asesino, pues sí que hubiera yo podido entender, fíjate que yo soy un talibán de la libertad de expresión absolutamente, pero sí hubiera podido entender que un juez llegase a paralizarlo. Porque, claro, estamos hablando de un no ficción. Es que aquí no es una novela sobre un asesino, no está literaturizada, no está reportaje, es un reportaje. Entonces, bueno... Además, Juan, en este libro, digamos que la gran novedad, y por lo que ha causado también tanta polémica, además de hablar directamente con el asesino, con José Bretón, es que por primera vez, después de tantos años desde que fue condenado, reconoce que efectivamente fue él el que asesinó a los niños, y además describe con una crudeza brutal ese asesinato. Y la mujer, la madre, la madre víctima, por desgracia, se entera por la prensa. Sí, claro, pero es que ahí, mira, si nos ponemos a entrar ahí, pues tenemos también otras sombras del libro, porque aquí se da perfecta credibilidad a la versión de José Bretón sobre el crimen.
Y, o sea, no sé cómo decirlo de manera delicada, pero cuando tú estás leyendo el libro no te crees del todo que las cosas fueran tan tiernas. O sea, es un asesino diciéndote que mató a sus hijos de una manera muy dulce. Entonces, o sea, yo no sé lo que pasó realmente, tampoco es que siguiera el caso entonces, pero hay una especie de halo de encubrimiento en esa parte que uno sospecha, ya te digo, no tengo pruebas de ello, pero uno sospecha que en ese acercamiento a José Bretón, el autor, sí que ha pecado de transmitir su versión de los hechos de una manera, digamos, muy poco combativa. Entonces, ya te digo, es que es un libro oscuro, es un libro terrible, es un libro que te remueve, y yo como lector quiero esos libros. Aquí está también la cosa, Manuel, de quién ha decidido que tú no lo puedas leer. Porque no ha sido Ruth Ortiz. Ruth Ortiz ha pedido a un juez que paralice la distribución, pero quien al final ha decidido que tú no lo leas ha sido una editorial que después de leer el libro, después de publicarlo, después de no avisar a la víctima, pues coge y se asusta por la presión de la masa enfurecida cuando las librerías independientes de este país, con su feminismo siempre a cuestas, dicen que en masa que este libro no lo van a vender y que la editorial se atenga a las consecuencias. O sea, al final actúa defensor el de siempre, no el Estado, ni siquiera la víctima, sino la masa totalmente enfurecida y que no ha leído el libro. Sí, es un caso de presión social porque hubo amenazas, digamos que hubo una oleada de posible boicot a la editorial. Para finalizar, Juan, ¿tú crees que la decisión de no publicar y distribuir finalmente el libro, a pesar de que la justicia amparaba su publicación por parte de Anagrama, se debe a eso, al miedo, a la reacción por parte del público, a una especie de riesgo reputacional? Hombre, es cultura de cancelación, pero de sota, caballo y rey, claro que sí. Del libro. Si es que al final la cultura de cancelación lo que es, siempre miramos a la masa enfurecida, ¿no? O sea, vemos a gente exacerbada que dice te voy a quemar la librería, te voy a quemar el coche, te voy a quemar lo que sea, ¿no? Pero al final la cultura de la cancelación no sería tal si las empresas y las instituciones le echasen un poco de arrestos a la polémica y dijeran, hemos tomado esta decisión porque sabemos más que vosotros de este negocio, nos parece que este autor, que esta persona, que esta actriz trans, independientemente de las opiniones que diga, hace un gran trabajo en esta película, por el caso de Carla Sofía, ¿no? Gascón. Sí. Y vamos a ir para adelante. Y si no os gusta, no lo compréis. Esta tendría que ser la actitud de las empresas. Pero las empresas, ya sabes, son cobardes. Y se entiende, a ver, hay dinero en juego, en fin, que hay sueldos, salarios, en fin. Que yo entiendo la cobardía de los empresarios, menos las de las instituciones públicas que a veces también actúan de la misma manera. O sea, hay una acusación contra alguien y ya lo están tirando por la ventana antes de que se pruebe nada, ¿no? Sin duda. Pues esa es la cultura de cancelación, al final. Gente cobarde y gente gritona. Juan Soto Ibars, como siempre, un auténtico placer el poder conversar contigo. Juan Soto Ibars, periodista, excelente columnista, escritor. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Nada, un abrazo grande, Manuel. Hasta luego. Bueno, Ignacio, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta de hoy? Pues hoy hemos preguntado a nuestra audiencia sobre esa absolución de Dani Alves. Un 66% cree que esto es una actuación buena porque no hay pruebas. El otro 30% dice que hay que esperar todavía al Tribunal Supremo y un 2% cree que es injusta esta absolución. Además, nos han dejado también estos mensajes. Buenos días, don Manuel. Pues ¿qué opino? Que en España pues no hay Estado de Derecho. La oposición no vale para nada y tendríamos que salir a la calle, que se vea nuestro enfado por esto, por todas las salvajadas que están haciendo, pero nos hacen una detrás de otra y no nos movemos, como que no nos parece mal. Buenos días. Pues que por parte del Gobierno o por miembros del Gobierno se haya cuestionado la presunción de inocencia, en fin, es que eso es la cosa más malvada que se puede escuchar. Lo verdaderamente chocante es que en este Gobierno haya 2 miembros que sean jueces de carrera. Buenos días, yo me creo a los 4 magistrados que absolvieron a Alves. A ellos sí los creo. Lo que no creo es a estos políticos del 3 al 4 que abogan por la ley del sí creada por Zapatero, entre otras.
Estos políticos son mentirosos. Los 4 magistrados los creo bastante. O mucho. Bueno, gracias. Buenos días. Yo creo que sin estar en el cuarto de baño no se puede saber lo que pasó con Dani Alves y la chica. Las cosas son, y yo soy mujer, pero no la hagas y no la temas. Si tú estás con un hombre y te está toqueteando y te dice ir al cuarto de baño, ¿qué vais a ir? ¿A hacer pipí cada uno por un lado? Hay que tener un poquito de cabeza, por Dios. Pero vamos, que no lo sabe y no se sabe quién ha sido. Si ella dejó, no. O luego se arrepintió y dijo que no había sido queriendo. Vamos, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Como siempre, bueno, pues hasta aquí llega la tertulia de hoy. Carmelo Jordá, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Manuel. Fran Carrillo, muchas gracias. A vosotros. Y Marcela Rigía, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a todos nuestros oyentes. Antes de seguir con el programa de hoy, tan solo un pequeño recordatorio. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de esta santa casa. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya al 91 316 22 42. Y a todos ustedes, nosotros continuamos ahora sección de historia con Enrique Navarro, Historia Negra del Socialismo, y después No te equivoques con Urria Richard y esa reforma que pretende llevar a cabo el gobierno en el Valle de los Caídos. Muy atentos, a continuación. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.